El oso polar está en peligro de extinción. Ya hace tiempo que los expertos vienen alertando de la problemática a la que se enfrenta esta especie, pero no fue hasta 2008 cuando Estados Unidos decidió incluir al oso polar en su lista de animales en peligro de extinción. Según fuentes del país norteamericano, el cambio climático está destruyendo su hábitat en el océano Ártico y con ello reduciendo el número de especies en nuestro planeta a pasos agigantados. En el siguiente artículo de Ecología Verde te hablaremos sobre las causas y las consecuencias de que el oso polar esté en peligro de extinción. ¿Cuántos osos polares quedan en el mundo? Científicos del gobierno de Estados Unidos piensan que dentro de 50 años se extinguirán 2/3 partes de la actual población de osos polares. Esta es de unos 25.000 ejemplares. La decisión se esperaba desde enero, pero el Departamento del Interior dijo que necesitaba más tiempo para estudiar algunas propuestas de miembros del Congreso y de los ecologistas. A todo el mundo no le ha parecido correcta esta medida. Varios expertos en políticas medioambientales del Harlan Institute han tachado esta decisión de alarmista porque aunque las temperaturas han aumentado en los últimos 10.000 años, los osos polares no han desaparecido. Los osos polares miden entre 2-3 metros de longitud y pueden llegar a pesar hasta 700 kilos dependiendo de su edad según los datos de WWF. Solo quedan unos 20.000 osos polares en el mundo, de modo que convierte a los osos polares en una especie que puede desaparecer en el próximo siglo si continúa la tendencia actual de calentamiento en el Ártico. La mayoría de estos ejemplares viven al oeste de Alaska, el norte de Alaska, Groenlandia y Siberia. Y aunque pueda parecer que están lejos de la contaminación de las ciudades y la civilización, se encuentran en claro peligro de desaparecer. Una triste noticia por todos los que amamos estos y otros tantos animales que no hacen otra cosa que intentar ser felices allá donde se encuentran. La última reevaluación mundial de los osos polares realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha incluido a esta especie en la categoría de vulnerables en su lista roja de especies amenazadas. La nueva reevaluación tuvo en cambio los cambios en la capa de hielos marinos, ya que el deshielo es la principal amenaza para su conservación y los resultados no han sido optimistas. Muy al contrario, se concluye que es muy probable que la población global de osos polares disminuya en más de 1/3 en los próximos 35 a 40 años. ¿Por qué el oso polar está en peligro de extinción? Entre las principales causas que explican que los osos polares estén en peligro de extinción es la gran contaminación que hay en todo el planeta, así como a los pesticidas que están expuestos. A esto hay que sumar que la grasa de las focas, su principal alimento, está llena de toxinas que finalmente acaban en su organismo. Lo que provoca todo esto es que sufran una gran cantidad de abortos, nazcan cachorros con muy poco peso y con un sistema inmunológico muy débil. Es decir, que los osos polares no solo están desapareciendo porque mueren, sino porque les cuesta reproducirse. No obstante, la gran amenaza para los osos polares es el calentamiento global. El deshielo y la pérdida de su hábitat provoca que en muchas zonas se estén quedando sin alimentos y, o bien mueran, o bien tengan que emigrar hacia zonas para las cuales no están preparados. Además, hay que añadir que la industria petrolífera se está moviendo hacia el norte, lo que hace que cada vez se esté destruyendo más su hábitat. A pesar de que desde 1973 está prohibida la caza del oso polar si no es como medida de subsistencia, en países como Rusia hay una clara falta de regulación que se convierte en campo abonado para que crezca el furtivismo. Así pues, las causas de que el oso polar esté en peligro de extinción son: estudios recientes demuestran que el cambio climático seguirá poniendo gravemente en peligro la supervivencia del oso polar en el futuro, dice Inger Andersen, directora general de la UICN. En efecto, el destino del oso polar es el mismo que el nuestro, puesto que el avance del cambio climático amenaza con llevarlo a la extinción, y el deshielo del Ártico también supondría para el ser humano un punto de no retorno que supondría un desastre ambiental planetario sin precedentes. Otras amenazas para la especie son la creciente contaminación y la explotación de recursos que está también en aumento a consecuencia del deshielo, entre ellas la perforación petrolífera, cuyos principales problemas son los derrames de petróleo, el deterioro del ecosistema y una mayor interacción entre osos y seres humanos. La caza, por último, no es la principal amenaza de la especie, denominada Ursus maritimus, siendo las poblaciones de América del Norte, Rusia Oriental, área de Chukchi, y Groenlandia las que se cazan en función de cuotas que a nivel mundial son menos de 1 millar. Sobre todo, los cazan los inuit en territorio estadounidense y canadiense. ¿Cómo podemos evitar la extinción del oso polar?
Si algo está claro es que el oso polar no está en peligro de extinción porque quiera, todas y cada una de las causas que lo han llevado a ese punto tienen al ser humano como punto de unión. Y si el ser humano es el que lo ha llevado al peligro de extinción, solo desde la acción humana se puede salvar esta especie. Obviamente, se requiere de un cambio global a nivel gubernamental, con políticas medioambientales, la prohibición estricta de su caza y la prohibición de explotar las plataformas petrolíferas que se encuentren en su hábitat natural. Pero, ¿qué podemos hacer más allá de presionar con nuestro voto a que los gobiernos actúen de forma responsable? Pues hay una serie de medidas que podemos adoptar, no solo para prevenir la extinción del oso polar, sino para mejorar la salud general de nuestro planeta. No utilizar tanto el coche. Ahorrar en electricidad. Ahorrar en gas. Consumir productos de proximidad. Formar parte de organizaciones que luchen por la conservación natural. A nivel global, detener el cambio climático depende sobre todo de la voluntad política que demuestren los países a la hora de convertir las promesas contenidas en el tan celebrado Acuerdo Climático Parisino, al que se llegó en la reunión de la COP21. Si bien está en vigor, la realidad es que no se trata de un contrato vinculante y los plazos para actuar de forma efectiva son cortos y requieren una reacción contundente en reducción de emisiones que no se está produciendo. Por otro lado, la actuación a nivel local necesaria para frenar la extinción de los osos puede resumirse en la petición que realiza Greenpeace, hasta ahora sin éxito alguno. Aunque la sensibilización social y también institucional es significativamente mayor, lo cierto es que la protección del Ártico sigue siendo una asignatura pendiente. Recordemos la campaña de Greenpeace para la protección del Ártico, en concreto su cada vez más elevada presión sobre la Comisión OSPAR, el organismo encargado de coordinar la cooperación internacional para proteger el medio marino del Atlántico Nordeste. Son sonadas sus campañas en sus reuniones anuales, en las que no han faltado pancartas en la sede, que rezaban frases como OSPAR, protege el Ártico. Aquí. Ahora o, entre otras, OSPAR, el Ártico no puede esperar ni réplicas de osos polares. Acciones para proteger el Ártico. El objetivo es lograr un plan de acción para proteger las aguas del futuro santuario ártico, pues el océano Ártico es el más desprotegido del planeta. En concreto, Greenpeace demanda que las aguas internacionales del océano Ártico sean declaradas santuario global para protegerlas de la explotación industrial. Sin embargo, aún avanzando en este sentido, puesto que se logró un apoyo mayoritario en la petición de proteger el Ártico, todavía es insuficiente. Pero, por otra parte, actualmente, el convenio de OSPAR es la única herramienta legal que puede proteger una parte del santuario ártico, concretamente el 10%. Más allá de esta pequeña porción, clave pero insuficiente, la protección ártica y, con ella, la preservación de los osos polares precisa de un compromiso por parte de los estados del Ártico, así como de la comunidad internacional para la creación de un santuario en las aguas internacionales alrededor del Polo Norte. Mientras esperamos la próxima reunión de OSPAR, contar con un plan de acción que proteja el Ártico o, al menos, una parte de él sigue siendo una meta por cumplir para la humanidad. Los osos polares seguirán siendo uno de los principales reclamos de Greenpeace para su campaña mundial en pro del Ártico, puesto que es un animal simbólico. No en vano, protegerlos es imposible si no se protege su hogar, y ello significa salvaguardar el Ártico. De nosotros depende, todavía, el futuro del oso polar. Estas conclusiones han llevado a la actual clasificación del oso polar como especie vulnerable en la lista roja. A su misma vez, según una investigación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, existe un 71% de probabilidades de que se produzca una reducción de más del 30% con el paso de 3 generaciones. De acuerdo con el estudio, en cifras, ello significa que la población actual de unos 25.000 ejemplares se vería reducida a los 9.000 entre 35 y 41 años. Los efectos serían dispares, puesto que los osos polares viven en una serie de subpoblaciones que no se distribuyen uniformemente a través del Ártico y, por otro lado, se tienen datos muy limitados sobre algunas de ellas, sobre todo las ubicadas en el Ártico ruso, básicamente por problemas de captura en vivo y etiquetado para hacer seguimientos. Su estimación aproximada, como hemos apuntado, es de alrededor de 25.000, si bien algunas poblaciones son poco conocidas y se realizan estimaciones aproximadas que son más bien adivinaciones realizadas por el Polar Bear Specialist Group, perteneciente a IUCN. ¿Qué piensan sobre la extinción de estos animales? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Suscríbete, y no olvides compartir este vídeo para hacer conciencia, y cuidemos entre todos juntos el medio ambiente.